Hola, ¿qué tal? Buenos días, mi nombre es Mitzi Viviana Moscoso Piña. Les voy a presentar un trabajo de la asignatura de circuitos eléctricos y electrónicos. Es la actividad número 1.4 y les voy a presentar lo que es la corriente alterna, corriente directa y efectos fotovoltaicos en las celdas solares. A continuación les voy a hablar sobre corriente directa. ¿Qué es la corriente directa? Es un tipo de corriente en el que el sentido se mantiene constante en el tiempo. No es posible transportar gran cantidad de energía debido a que resulta ineficiente y costoso por la pérdida que se genera en calor. Esto se debe a que con este tipo de corriente no es posible utilizar los transformadores. La frecuencia de la corriente directa es cero, ya que se mantiene constante. Existe en su forma continua y en su forma pulsante. ¿Cómo se genera la corriente directa? La manera más amplia de difusión de energía eléctrica se le denomina directa o continua y se da a través de pilas y en los acumuladores recargables. El ejemplo de las pilas. Las pilas responden a un efecto de tipo químico. El funcionamiento resumido de una pila eléctrica es el siguiente. Tomamos dos barras de elementos químicos diferentes, como por ejemplo el carbón y el zinc, y los sumergimos en una solución de agua y ácido sulfúrico. Dado que el ácido ataca al zinc de una forma más rápida de como lo hace con el carbón, dicho montaje constituye una base de una pila eléctrica. Las dos barras que se utilizan se le denomina electrodos, mientras que a la solución acuosa en la que se sumergen recibe el nombre de electrolito. Estos generadores químicos tienen una vida límite, en el que presentamos la conexión de los electrodos de las pilas de un circuito eléctrico para alimentar producen una corriente de electrones entre el polo negativo, que es el zinc, y el polo positivo, que es el carbón, a través del circuito alimentado. A continuación, los electrodos retornan a la barra de zinc a través de la solución ácida. Cuando el electrodo de zinc queda completamente corroído por la acción del ácido, la pila ha llegado al fin de su vida. Este es el símbolo de la corriente directa, como lo podemos apreciar. Tipos de corriente directa. Corriente directa constante es aquella que permanece invariable desde el momento que es aplicada, alcanza su valor y durante todo el tiempo permanece y sigue manteniendo el mismo. Corriente directa decreciente. Es una corriente que siempre tiene el mismo sentido, pero a medida que va pasando el tiempo, su valor va decreciendo. Un claro ejemplo lo podemos tener en las pilas o baterías. Si permanecen un largo tiempo conectadas, su valor va disminuyendo a medida de que se van descargando. Corriente directa pulsante. No cambia su sentido de circulación, pero sí sus valores de tensión, alcanzando en cierto momento su valor máximo manteniendo el tiempo, para después bajar instantáneamente su valor a cero. La corriente directa continua pulsatoria de onda cuadrada alcanza su valor máximo instantáneamente, permanece durante un tiempo y baja su valor a cero. El mismo tiempo permanecerá sin tensión. Como los tiempos son iguales, se denomina de onda cuadrada. Una señal muy empleada para la información de las revoluciones. Usos de la corriente directa. Tenemos tres ejemplos. En este caso es las instalaciones domésticas de corriente directa. Generalmente tienen diferentes tipos de enchufes, conectores, interruptores y accesorios de los acumuladores para la corriente alterna. Otro ejemplo es la mayoría de las aplicaciones automotrices utilizan corriente directa. Una batería automotriz proporciona la energía para el arranque del motor, la iluminación y el sistema de encendido. Y el otro ejemplo es en el equipo de la comunicación de una central telefónica. Utilizan una fuente de alimentación de menos 48 voltajes de corriente directa estándar. La polaridad negativa se logra conectando a la tierra el terminal positivo del sistema de alimentación y en el banco de las baterías. A continuación les voy a hablar sobre corriente alterna. ¿Qué es la corriente alterna? Es un tipo de corriente en el que el valor del voltaje y el sentido alternan en un periodo de tiempo determinado. Por sus características inenarrables, permiten transportar grandes cantidades de energía a través de grandes distancias de forma eficiente.
Esto se logra mediante el uso de transformadores. La corriente alterna es capaz de alternar entre 50 y 60 ciclos por segundo dependiendo del país y este se le llama frecuencia. Existen diferentes tipos de formas como senoidal, triangular y entre otras. Siendo la senoidal la más común, la que llega a los hogares e industrias, existen en su forma continua y en su forma pulsante. Tipos de corriente alterna. Corriente alterna senoidal, corriente alterna cuadrada y rectangular, corriente alterna triangular, corriente alterna en diente de sierra, corriente alterna de impulso de la corriente alterna. Voy a explicar cada uno brevemente. Corriente alterna senoidal es la corriente que se genera en las centrales eléctricas y en el alternador del vehículo. La tensión aumenta lentamente hasta alcanzar su valor máximo. En el mismo tiempo desciende hasta llegar a cero. Sigue descendiendo en el mismo tiempo hasta llegar a su valor mínimo negativo y a partir de este comienza a aumentar, llega a cero y de nuevo llega al punto máximo pero en positivo. Ahora la corriente alterna cuadrada y rectangular. En la onda cuadrada, el impulso alcanza su valor máximo, se mantiene durante unos instantes y tiende a cero. Lo hace en los dos sentidos, es decir, aparece un impulso positivo y a continuación desaparece, iniciándose el negativo. Ambos impulsos permanecen en el mismo tiempo. En la onda rectangular, el impulso negativo permanece distinto en el tiempo del positivo. Ahora, corriente alterna triangular. El tiempo de subida y bajada de la corriente son los mismos tomando valores positivos y negativos. Corriente alterna en diente de sierra. Es variante de la onda triangular. Los tiempos de aparición y desaparición de la corriente son distintos. Corriente alterna de impulso de aguja, que en este caso es, aquí la tenemos como corriente alterna de impulso de la corriente alterna. Son impulsos instantáneos pero con alternancias de positivo y negativo. Dentro del estudio del encendido del automóvil podremos apreciarlos. También se pueden localizar en el impulso mandando a las electroválvulas de los sistemas de inyección eléctrica. Un impulso es mandado por la unidad de control y el otro proviene de la bobina de la electroválvula. Este es el símbolo de corriente alterna, como podemos apreciarlo. ¿Cómo se genera la corriente alterna? La corriente alterna se produce cuando en un conductor por donde circula la corriente eléctrica, la polaridad de la diferencia de potencial varía. Por tanto, la corriente no influye en la misma dirección, sino en la alterna, influyendo primero hacia una dirección y luego invirtiéndose. Aquí tenemos un ejemplo de un imán. En la imagen podemos ver ambos polos de imán representados con color rojo y blanco. El campo magnético que atraviesa la espiral fluirá desde el polo norte, que es N del imán, y el polo sur, que es S del imán. El movimiento de la espiral será con algún accionador externo, como por ejemplo un motor de gasolina. Usos de la corriente alterna. Generar y transportar corriente alterna a través de largas distancias es relativamente fácil a voltajes altos. Se permite menos energía de la transformación de energía eléctrica. Los voltajes más altos significan corriente más baja y las corrientes más bajas significan menos calor generado en la energía eléctrica debido a la resistencia. La corriente eléctrica se puede convertir hacia desde voltajes fácilmente usando transformadores. La corriente alterna también es capaz de alimentar motores eléctricos. Los motores y los generadores son exactamente los mismos dispositivos, pero los motores
convierten energía eléctrica en energía magnética. En esto se utilizan para muchos electrodomésticos grandes, como lavaplatos, refrigeradores industriales, entre otros. Y pues aquí vemos lo que son los transformadores y los motores que alimentan corriente eléctrica. Estos son algunos de sus usos. Y finalmente les voy a hablar sobre efectos fotovoltaicos en las celdas solares. Efecto fotovoltaico en las celdas solares. La historia del efecto fotovoltaico empieza en 1874 de la mano de Alexander y a continuación hasta nuestros días. Hablamos de energía solar fotovoltaica. Es un tipo de energía renovable con un gran potencial en nuestro país debido a la cantidad de horas de radiación solar en las que se dispone de cada año. Funcionamiento. En el efecto fotovoltaico, las células de silicón del panel solar transforman la luz del sol en energía eléctrica. La unión de muchas células pueden producir una energía aún mayor y un grupo de paneles de electricidad suficiente para cubrir el consumo diario de una vivienda habitual. Para entender cómo sucede, hay que saber que la luz solar está compuesta de diferentes tipos de partículas llamadas fotones, los cuales están compuestos por diferentes tipos de energía, desde luz ultravioleta, luz visible, luz infrarroja, rayos gamma y rayos X. Las células de un panel fotovoltaico están generalmente conectadas para suministrar electricidad a voltajes de 12 voltios y 24 voltios y forman paneles de varias potencia según su tamaño y rendimiento. En la actualidad se pueden conectar entre sí varios paneles en serie y paralelos para ajustar la potencia y voltaje a las necesidades de cada instalación que necesite. Aplicaciones. En la tecnología fotovoltaica se puede proveer agua de manera automática, cubriendo todas las necesidades que su uso requiere, como suministro doméstico, agrícola, riego por aspiración, irrigación, goteo, depuración de piscinas, agua para el ganado, desaguaje, entre otras. Con la tecnología de hoy en día se ha desarrollado un sistema de bombeo de agua eficiente, seguro, limpio y económico. Las bombas que se utilizan son de acondicionamiento directo, es decir, funcionan directamente con la energía producida por los paneles sin necesidad de baterías, por lo que la caudal es siempre proporcionada a la radiación solar incidente. Otro de los usos que le damos es en la parte doméstica. Con los sistemas de autoconsumo de energía solar fotovoltaica conseguimos contrarrestar el consumo de sus instalaciones eléctricas al inyectar electricidad en nuestra red doméstica, al mismo tiempo que los consumidores evitamos importar de la red eléctrica pública, reduciendo nuestras facturas.